mí la lectura es una opción que me gustaría fuera una posibilidad para todo el mundo, y que es la posibilidad de articular, de alguna manera articular el silencio o lo que pasa cuando uno está solo. En mi casa o en las casas en las cuales yo vivía, no había libros. Había unas revistas, Selecciones, Cromos y Mecánica Popular. Esa era la biblioteca de nosotros. Yo sabía que existían los libros, obviamente, pero no tenía acceso a ellos. En mi infancia, más que todo, pero de alguna manera sí había un acceso a los cuentos de hadas, que fue lo primero que yo encontré y que leí, Simba del Marino, Las Mil y una Noches, Aladino y la Lámpara Maravillosa. La verdad es que no tenía muchos libros en mi casa. Tenía 3 libros. Tenía este libro, que se llama El Tesoro de los Tres Hermanos. Bueno, y tenía este de Rafael Pombo. Me encantaba leer mucho Simón el Bobito, La Pobre Viejecita y Juan Matachín. Crecí en una casa con biblioteca. Eso es importante, que los libros estén allí para uno. Y yo me acuerdo que cuando yo tenía unos 9, 8 años, cogí Relato de un náufrago de Gabriel García Márquez. Lo abrí y empecé a mirar a ver de qué se trataba. Y yo me acuerdo que mi mamá entró al cuarto un par de veces a ver, pues como dijo, ¿y este qué hace leyendo un libro de García Márquez? Y yo me di cuenta que mi mamá estaba como contenta, como que le dio felicidad de verme haciendo eso. Y yo me acuerdo que yo seguí leyendo porque yo sentía que estaba haciendo feliz a mi mamá, que yo le estaba como regalando felicidad. Y ya en un momento pues te olvidas de tu mamá y te pegaste del libro. Imagínense que antes no existían los libros. Las historias viajaban así, de voz en voz, de oreja en oreja, hasta que se inventaron las imprentas y los libros. Porque yo cuando chico, cuando tenía la edad de estos niños, nunca había visto un libro álbum. No había leído Donde viven los monstruos, no había leído a Anthony Brown, ni a Mitsuma Asano, no había, bueno. En la universidad los empecé a encontrar y empecé a estudiarlos, empezó a gustarme todo esto. Y así, pues me volví el ilustrador que soy. Para contar mi relación con los libros, pues yo debo contar que yo tuve relación con ellos mucho antes de saber leer. En mi casa había muchos libros, porque mis padres eran profesores de la Universidad Nacional, también la Universidad Pública. Eran profesores de Bellas Artes y de Historia del Arte. Y para mí los libros fueron importantes mucho antes de saber leer. Y entonces yo empecé a tener con los libros inmediatamente una relación muy fuerte. Me metía dentro de los libros de una manera muy envolvente. Encontré ahí un mundo que me fascinó y me gustaba más que el mundo mío. Hay muchas formas de contar. Hace muchos millones de años, los hombres se reunían así como nosotros estamos reunidos, alrededor de ¿qué? Del fuego. Y entonces, pensando en las historias, he traído un libro y esta es una de las historias quizás del mundo. La sensacional historia del mundo. ¿Qué habrá pasado? Algunos científicos cuentan que el universo explotó. Yo me acuerdo un libro que era La Montaña Mágica de Thomas Mann, pero en una edición como de Bruguera, que tenía una casa como en una montaña, como en medio de una tormenta. Esa era la portada. Y yo la veía de niño, yo todavía la tiene mi padre, pero yo me acuerdo de niño mirar esa portada. Y claro, era lo único que me decía algo, esa imagen, porque yo no sabía todavía leer. Pero miraba yo eso y decía, qué cosa tan increíble debe haber acá. Mi papá compró una biblioteca que era modular, plástica, era de plástico. Y era con una especie como de fichas
plásticas, así como una especie de ladrillos que tenían unos chuzitos. Y yo me acuerdo, yo estaba muy chiquito, yo debía tener unos 5, 4 años. De pronto yo me levanté y vi que mi papá estaba jugando con una Estralandia gigante. Voy a hablarles un poquito de mi biblioteca. A ustedes les gusta mucho venir acá a la biblioteca y cada uno de ustedes tiene una biblioteca de pronto en sus casas. No. ¿Sí? Unos no, otros sí. Pero poco a poco uno va haciendo la biblioteca. Dime. En la casa de mi abuelita hay una biblioteca, pero pegadita. Pegadita, pero la biblioteca no es en sí este mueble, sino son los libros que tú tengas. ¿Tú tienes libros? No, ¿tú tienes libros? Poquitos. En mi biblioteca personal está todo mi trabajo, pero está toda mi inspiración. Creo que no consigo la vida sin un libro que me acompañe. A donde vaya tengo que tener una libreta para escribir y un libro para leer. Mi biblioteca personal es un caos porque nunca está organizada o casi nunca. Y también es una especie de arqueología de mis gustos desde que tenía 18 años hasta ahora. Conocí las aventuras de Tom Sawyer, Oliverio Twist, Sandokan. Empecé a tener ya una relación más cercana con los libros cuando a los 15 años ingresé a la Escuela Nacional de Arte Dramático, en el Teatro Colón. Allí había una biblioteca, entonces ya empecé a conocer autores desconocidos para mí y que me han abierto muchos universos de lectura. Yo tuve un problema gravísimo durante mi adolescencia, pues, muchos complejos, sobre todo físicos, porque yo era muy jovencito, como a mí me subieron de curso, porque ya sabía leer, y además ya era muy joven cuando entré. En cambio, en el mundo literario me sentía libre, feliz, absolutamente, era quien era con toda libertad, no tenía que dar ninguna explicación a nadie, y me sentía muy feliz. Y así empecé a leer para mí lo más importante durante mi adolescencia, que fue la literatura colombiana y latinoamericana. Y esta es la historia, o bueno, es el recorrido, se llama El viaje de Ano. Es el recorrido de un personaje que llega, voy a mostrarles aquí, llega a una isla y se va adentrando a esta isla. Y en cada página él aparece, donde está acá. Y la idea es como ir buscándolo y ver qué es lo que va haciendo. Bueno, acá va. Se va adentrando y se va adentrando en la cultura de esta isla. Si yo fuera elefante, así, ¿saben cómo hacen los elefantes? Barritaría hoy, se llama barritar. Como acá, Así. Si yo fuera una cabra, una cabra, una cabra. Si yo fuera una cabra, así bailaría hoy. Escogí libros, creo que han marcado ciertos momentos de mi vida. Me falta uno que ya no existe, que es el primer libro que recuerdo, que es un libro en el que uno podía hacer diferentes personajes. Entonces es un libro partido en varias partes, argollado. Entonces, por ejemplo, era un vampiro. Entonces uno le quitaba la cabeza al vampiro y aparecía Frankenstein. Y así uno iba haciendo como diferentes personajes y pues posibilidades. Y era un libro, un juguete, de alguna forma era un juego muy divertido. Pero bueno, ese libro lo perdí hace muchos años y no lo encontré. Surgieron un montón de preguntas entre los padres alrededor de cómo uno se hace, qué es lo que quiero para mi hijo, que cómo hago para que él lea. Que la biblioteca de uno es de uno, ratos nosotros tenemos que ir construyéndola en la vida. Al llegar acá a la biblioteca me encontré con
pues como con los cómics que habían en la colección, y pues decidí hablar un poquito de qué me gustaba de ahí. Seguí con un taller pues que se hace, digamos, entre los historietistas que he conocido, pues es como lo normal, un mini fanzine de 8 páginas, que es que con una sola hoja se elabora una historia a modo de pequeño libro, folleto, que se puede fotocopiar y que es como muy fácil de manipular. Digamos que hay otro tipo de ejercicios, pero son más como especializados y que requieren como mucho más tiempo y trabajo. Todo el mundo, preparen sus palmas, repitan con sus palmas lo que hace la guitarra. La 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 la. Un aplauso, tremenda cantante. Pobres feos dinosaurios se murieron hace tantos años por la culpa de un meteorito. Solo quedaron sus esqueleticos. Pobres feos dinosaurios se murieron hace tantos años por la culpa de un meteorito. Solo quedaron sus esqueleticos. Un aplauso porque cantan muy bonita. Hice una novela gráfica de tesis que se llamaba El Trasteo. Fue el proyecto en el que yo, de manera gráfica, conté mi historia de mi vida, cómo me había cambiado de carrera, cómo había tenido novios cuando era chiquita, cómo había tenido novias cuando era chiquita, y encontré cómo en este libro la mejor forma de poder explicar las cosas, y fue un proceso larguísimo, porque yo tuve que entender cuando estaba haciendo este libro qué era lo que yo quería para mi vida y cómo era que quería vivir mi vida. Leí en el año 99 una biografía de José Asunción Silva que se llama El corazón del poeta, que es un gran libro, a mi modo de ver, uno de los grandes libros de historia de Colombia que uno puede leer, de Enrique Santos Molano. Lo que sucede con el libro es que luego de reconstruir sus antepasados, la vida de Bogotá en el siglo XIX, hasta el momento de su muerte, él le dedica las últimas 200 páginas a aportar pruebas a la idea de que él no se suicidó, sino que lo mataron. Y a mi modo de ver, lo prueba. Entonces él dice, y parte de eso, ¿por qué nadie escuchó el tiro en 1896? Nadie, no hay un testimonio de alguien que diga, sí, yo escuché el tiro, ni la gente que dormía en la misma casa. A mí me pareció, cuando leí esa biografía, no solo un gran libro de historia de Colombia, sino que además le redefine la imagen que uno le han dado de Silva. Leído este libro, en mi casa, cuando vivía con mis papás, a mi papá le dio por llenar el corredor de la casa de las caricaturas que hizo José María Espinosa, y había uno que a mí me impresionaba mucho que estaba en ese corredor, que era El Loco Cacanegra, y logré averiguar de los locos del siglo XIX, pero no hay nada, no hay ningún retrato del loco aparte de la caricatura. Entonces me pareció que era una oportunidad de escribir una novela, de inventarme a ese loco, de imaginarme las posibilidades. Aprovecho la oportunidad de preguntarle, ¿hay un Plegarias Nocturnas 2? Pues sí, porque todos los lectores, digamos, fuertes de ese libro sienten lo que sentí yo también cuando lo terminé de escribir, que es que la historia, sobre todo de Juana, no se ha terminado. Y entonces, para su información, hace un mes acaba de salir una novela que se llama Volver al Oscuro Valle, donde los personajes principales son Juana y el cónsul, unos años después. O sea que efectivamente su preocupación
yo también la tenía. Y en la charla anterior también una muchacha me dijo, ay, pues es que ese personaje es muy poderoso. Antes esa muchacha me decía, yo me quería cambiar el nombre por Juana. Ese es un personaje muy poderoso. Entonces ahora lo retomé y al cónsul. Se vuelven a encontrar en Madrid y hay toda una historia. Y aparece otra vez Colombia. Y aparecen algunos... O sea, los lectores de Plegarias Nocturnas, esta novela nueva la van a disfrutar mucho. Y los que no han leído Plegarias, pues es un libro autónomo de todas maneras, porque igual pues vuelve y empieza desde cero, ¿no? En el síndrome de Ulises, uno hasta el final viene a descubrir un nombre. Hay otro libro, Vida Feliz, de un hombre llamado Esteban. Por ejemplo, en Los Impostores, ¿hay en su vida algo así como ese libro que está buscando, que está escondido, que quiere aún traer de allá al fondo de esa parte que tiene el escritor, que sabe que todavía o sigue en esa búsqueda? Porque en el síndrome interesante, nunca lo había pensado así. Pero sí, claro, hay un personaje que va de libro en libro y que yo creo que ahora se va a llamar el cónsul, desde Plegarias Nocturnas, y que antes se podría llamar Esteban, pero es más o menos el mismo. O sea, yo creo que sería como el representante del autor en el mundo de la novela. Creo que ha sido una válvula de escape la escritura, un poco. Como que en los momentos de mayor agobio, a veces económico, de salud, de amoroso, lo que sea, cuando todo está muy revuelto afuera, uno tiene la capacidad de meterse en ese mundo de la ficción y empezar a escapar de eso en la construcción de una historia en la que vas preocupándote por unos personajes y alrededor se puede caer el mundo, que uno está en su pequeña burbuja literaria gozándolo, ¿no? Desde niño yo como que siempre fui una persona callada y retraída y siempre he estado buscando mi propia voz. Durante mucho tiempo pinté, escribo, hago fotografía, le jalo mucho a la fotografía, pero siempre es esa búsqueda de esa voz. Es de qué manera cuento mi mundo interior. Escogí un fragmento que a mí me gusta mucho porque de alguna manera condensa como todo lo que es el libro, ¿no? Hay mucho humor y tiene también, y pues al final del párrafo o de la lectura, es como la explicación de dónde viene la maldita primavera. Es el momento en el que el libro explica el título, digámoslo así. Entonces dice así: aún así, yo sigo tratando de encontrar a mi Mr. O'Malley, porque yo soy más enamoradizo que Diane Keaton, que, por si no se han dado cuenta, siempre se enamora de todas sus coestrellas en las películas en las que actúa. Y por ello voy a los videos, a los saunas, al Parque Nacional, a los baños de Gran Ahorrar, a la Rotonda de Cinemas del Andino, al Tower Record, al Gueirulla de la 63, a la ciclovía todos los domingos con mis chorcitos ajustaditos para que me vean el culito. A todas partes donde dicen que van las locas, ahí voy yo. El oficio del novelista es inventar historias, pero paradójicamente muchas veces las historias que inventan los novelistas dan mucha luz sobre la verdad que la que cuentan los historiadores. Yo creo que para una persona que va a escribir, lo más importante es leer en su propio idioma, en el idioma en que va a escribir. No digo que no haya que leer también autores rusos y autores franceses, claro que sí, pero los autores que escriben en el mismo idioma en que uno va a escribir se comunican con uno y su talento uno lo recibe directamente de ellos. Poco a poco se fue imponiendo un autor que para mí fue una gran compañía durante casi toda mi vida, que es Vargas Llosa. Sus novelas me parecieron siempre magistrales, sobre todo porque eran novelas con las cuales uno podía aprender a escribir. García Márquez, si uno se ponía con él, terminaba copiándolo. Lo mismo Cortázar, terminaba copiándolo. Borges, pues ni hablar. En cambio, Vargas Llosa no tiene un lenguaje como tan propio. Más bien es como la arquitectura de sus libros. Y eso, en cambio, sí se puede aprender, cómo se construye una novela. Yo me acuerdo que las novelas de Vargas Llosa yo las leía con lápiz y papel. Y decía, aquí el narrador
el tiempo, aquí pasó esto, pum, hacía una línea. Y después mira y decía, caramba, es una construcción increíble. Yo realmente no soy de los que más conozco el 9 de abril. Quizás soy de los que más he escrito sobre el 9 de abril. Pero es que uno, como escritor, a veces escribe sobre lo que no sabe, precisamente para aprender, para descubrir, para conocer el pasado, por ejemplo. El pasado nuestro está tan oculto y ha sido tan negado que uno prácticamente lo recuerda muy poco y por eso tiene que inventarlo. Y qué mejor que tratar de indagar en el supuesto asesino, sobre el cual casi nadie conocía nada. Entonces, lo que yo hago es abordar mi país, mi pasado, mi historia, con las herramientas de las que dispongo para crear ficciones. Un escritor no es más que un observador. Lo que hace el escritor es observar lo que hay alrededor, pero observar también a las personas y tratar de entender por qué las personas actúan como actúan. Escriba lo que uno escriba, la literatura tiene que ser verosímil. O sea, la persona, el lector, tiene que convencerse completamente de que lo que está leyendo es completamente cierto. Mi literatura particularmente es muy realista. ¿Ves? No, mi literatura es Al diablo la maldita primavera, es una novela muy realista, muy cruda, donde te estoy hablando cosas que tú conoces y te estoy metiendo el dedo en la llaga para hacerte énfasis en esas cosas. En De Donde Flores también es exactamente lo mismo. ¿Ves? Ahí, ¿por qué? Porque me meto mucho en la piel de los personajes. Estoy con ellos todo el tiempo. Yo no soy el personaje. Pero eso no impide que yo sienta por el personaje. La idea, de todas maneras, es narrar una historia y que esa historia genere, que conmueva. Para poder escribir la novela, yo tenía que investigar mucho. Imagínese un edificio. Un edificio está construido en el aire, ¿no? Pero para poderlo construir en el aire tiene que tener unos cimientos muy fuertes en la tierra para que pueda elevarse y no caerse. Aquí está la realidad y la ficción. Para yo poder inventar una ficción, tengo que tener una gran cimentación de la realidad. Entre más fuerte sea esa investigación sobre la realidad, conocer los hechos, los nombres, las historias, los sucesos de la época, los movimientos políticos, las fuerzas internacionales que hay en esa época, etcétera. Tengo mucho más material para poder crear mi edificio literario de la invención. Me da mucho gusto pues ver esta biblioteca. Cuando uno es escritor, cuando uno es lector, pues las bibliotecas son como los grandes templos de uno, ¿no? A mí lo que me parece genial de las bibliotecas públicas es la vida que puede llegar a hacerse alrededor. Yo creo que a mí me hizo, no sé si me hizo mucha falta, pero lo extraño algo que nunca viví, ¿sí? Lo vivo ahora que soy autor y vengo a las bibliotecas y me gusta ver lo que pasa. Me habría gustado de chicos estar más metido en un sitio así. Estoy muy complacido y asombrado muy positivamente de encontrarme aquí en Arborizadora Alta, porque es una instalación, un espacio extraordinario. Yo me crié en los barrios de Bogotá. Mi infancia la pasé en el barrio Belén, en el barrio Santa Bárbara y en el barrio Ricaurte específicamente. Y estudié en las escuelas de esos barrios. Y allí en estos sitios nunca había habido o nunca hubo espacios como estos. Pues gente como yo no tuvo ese tipo de recursos, de ventajas en ninguna parte. Existía la Biblioteca Nacional. Estos espacios son treguas, pero además este en particular que ya conocía es un sitio amable en general y generoso. Uno siente que aquí la gente está dispuesta a escuchar y dispuesta a preguntar y dispuesta a participar y es, creo, el sueño de, por ejemplo, un escritor, que es que su relación con sus lectores sea
una especie de amistad. Bibliored es una de las cosas más increíbles que tiene Bogotá. No solamente por lo que pasa culturalmente, por los libros, sino que es lo que marca la diferencia en los barrios. Estos niños, su plan de la tarde es venir a la biblioteca. Yo conozco, realmente me he recorrido todas las bibliotecas con Bibliored. A las ferias había venido alguna vez a hacer un concierto, pero pues creo que esto salva la vida, que los chicos además conozcan de autores, conozcan de libros, conozcan de historias, conocen talleristas, pues quiere decir que de verdad esto le ha cambiado la vida a la gente, que además hay un plan para la tarde y es un plan divertidísimo. Uno no sabe quién es el tallerista, pero sabe que algo mágico va a pasar. ¿Cómo empezaría una historia? Había una vez un tiburón surfeando en las olas del mar. Suben y bajan las olas, suben y bajan, son las olas del mar. Iban navegando por el mar, el pirata más furioso que haya existido en la faz de la tierra. Su nombre era Gaspar. ¿Cómo? Gasparita. Gaspar. Los piratas van a buscar por aquí, por allá, un tesoro que es de oro y es difícil de encontrar. No. Entonces los piratas volvieron a cantar. Los piratas van a buscar por aquí, por allá, un tesoro que es de oro y es difícil de encontrar. De repente Gaspar gritó aún más fuerte. ¡Alto! Y todos al cantar. Los piratas van a buscar por aquí, por allá, un tesoro que es de oro y es difícil de encontrar. Y de repente Gaspar gritó más fuerte que nunca. ¡Alto! ¿Creen ustedes que el tesoro está aquí? No. Espera que Entonces los piratas volvieron a cantar. los piratas Van a buscar por aquí, por allá, un tesoro que es de oro y es difícil de encontrar. Y de repente Gaspar se puso su catalejo y gritó con más fuerza. ¡Alto! Y dijo lo que los piratas siempre esperan escuchar. Un tesoro. ¡Tierra Gavisa! ¿Será que aquí está el tesoro? Sí. Vamos a ver. Por favor, pirata Gaspar, denos las instrucciones para llegar hasta el tesoro. Excavar. ¿Cómo? Excavar. El mapa Pero primero. el mapa primero, por favor. ¿Cuántos pasos hay que caminar? Y hacia 2, 10, 5 pasos a la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5. Me pasé 7, 8, 2 hacia el frente. 4 hacia atrás. 20 hacia atrás. Empezaron a excavar.